Buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos. Soy Isabel Iglesias y soy coorganizadora de Legal Hackers Madrid y hoy vengo a presentar esta sesión que es el cierre de un ciclo de meetups que hemos titulado La tecnología al rescate de la justicia. El encuentro de hoy, este bonus track, pretende alcanzar ciertas conclusiones sobre cómo construir el futuro desde una perspectiva tecnológica y económica. Este encuentro ha sido organizado gracias a nuestros compañeros de Legal Hackers Málaga y a Legal Hackers Madrid y contamos con la colaboración de Derecho Práctico, la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid y COVID Warriors. Antes de presentar brevemente a nuestros ponentes, daros las gracias a todos los asistentes, a aquellos que están desde el primer día de la primera sesión y a todos aquellos que se incorporan hoy y en general a los que participáis en esta comunidad que hemos creado. Y a nuestros ponentes, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Estamos muy honrados de contar con vosotros, con vuestro tiempo y tenemos muchas ganas de escucharos, tener vuestra visión y experiencia. Para presentar brevemente la mesa, es una mesa bastante numerosa, pero tenemos sin ningún tipo de orden específico, a Juan Mora Sanguinetti, que es Senior Economist del Banco de España y abogado del ICAM, a Gabriel López de Microsoft, a Juan Andrés Avilés, que es director técnico Arquitectos Industria de IBM, a Javier Bell, que es el jefe de Informática y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Cantabria, Natalia Hermoso de Mena, que es letrada de la Administración de Justicia de Primera Instancia número 31 de Madrid, y finalmente la ya muy conocida Paloma Llanesa, que por motivos ineludibles de última hora se incorporará un poquito más tarde a nuestro encuentro. Y van a ser moderados por Sara Molina, que es una compañera de Legal Hackers Madrid, que además también participa en COVID Warriors y además es la CEO de Nice Partners. Las preguntas, en caso de que haya tiempo, podéis efectuarlas a través del chat de la plataforma y pues nada más que decir, todos bienvenidos y esperamos que sea de vuestro agrado. Bueno, muchas gracias, Isabel. Vuelvo a repetir mi agradecimiento porque ya terminó el estado de alarma y una de las cosas complicadas es precisamente compartir con las personas que tenéis ahora delante de las pantallas, porque son personas de primer nivel que están haciendo esto de forma desinteresada. Y luego no quería, aunque ya lo ha apuntado Isabel, no quería dejar de decir que todo este ciclo es un esfuerzo compartido de todos mis compañeros, y entonces quiero decir sus nombres porque muchas veces cuando no están delante de la cámara no somos conscientes del cariño que se pone y de la ilusión en que las cosas salgan bien. Entonces quiero dar las gracias a María Gómez Casas, a Juan Antonio Orgaz, a Cristina Martínez Laurta, a Laura Faquer y a Guillermo Pérez Alonso. Algunos les habréis visto en los meetups y al final Legal Hackers somos una comunidad y los que estamos pues nos toca hacer de todo un poco, ¿no? Entonces algunos de los compañeros ahora están en backstage, pero quería empezar por eso. Bueno, pues siguiendo un poco el hilo que os decía Isabel, la estructura de esta mesa queremos que sea muy práctica y que al final podamos sacar lo máximo de las cabezas de estos cracks que tenemos aquí. Entonces, la idea es que vamos a hacer una pequeña ronda de 1 minuto genérica y luego cada una va a tener unos 10 minutos para explicarnos su visión enfocada desde preguntas totalmente diferentes dependiendo de sus ámbitos, ¿no?, de especialización. Entonces, para empezar, sin un orden establecido, si no os voy diciendo yo, me gustaría que en 1 minuto me dijerais cómo veis el futuro de la justicia. Y empieza Natalia, si quieres. Sí, gracias, Sara. Bueno, pues el futuro de la justicia yo siempre lo he visto de una manera optimista. Quizás soy un poco rara en este mundo de la justicia que tenemos desde el punto de vista revolucionario, ¿no? Pero siempre me ha parecido, siempre he tenido la idea de que se podía mejorar tantas y tantas cosas en justicia y con poco. Lo que pasa es que en este mundo nuestro funcionarial, cualquier cambio siempre supone, no sé, pues tantas reticencias o esa frase de aquí siempre se ha hecho así y luego, claro, tantos juzgados como personas y como maneras de trabajar, pues es complicado. Lo que pasa es que hay tanto que mejorar en la Administración de Justicia que yo creo que más que un hándicap,
quiero creer que la pandemia del COVID-19 nos va a empujar a hacer las cosas mucho mejor y en eso estamos. Me gusta esa visión optimista que además es compartida por también algunas de las personas que han participado en este encuentro. O sea que muchas gracias, Natalia. Pues el siguiente que tengo aquí apuntado, por ejemplo, Javier, cuéntanos cómo es tu visión. Pues bueno, coincide en parte con Natalia. Yo llevo lo que es el entorno judicial desde el año 2008 y he visto muchas transformaciones. Entonces, una de las principales problemas que he encontrado a la hora de aplicar nuevas tecnologías en justicia es eso que he comentado, el inmovilismo, el miedo al qué pasará. También tengo que decir que una vez que se han implantado esas nuevas tecnologías y se ha visto que ha funcionado, han sido muy exigentes. Cuando han visto que algo funciona es cuando empiezan a nosotros, a los técnicos, a explotarnos, pero bien. Mi vista a futuro, que si podemos sacar algo positivo de esta pandemia, ha sido que todo lo que hemos ido evangelizando los técnicos desde el año 2018 hasta este año 2020, es cuando verdaderamente se le ha visto utilidad. Es cuando en el ámbito de justicia se ha visto que todo eso que íbamos predicando era cierto. Entonces, yo lo veo con muchísimo optimismo porque espero que a partir de ahora nos tengan más en consideración, nos vean como un aliado y no como una persona o una entidad que viene con la idea de cambiar una operativa. Entonces, yo también estoy con Natalia y lo veo con bastante optimismo. Bueno, también muy positiva, pero también muy realistas. En este ciclo también ha habido varias opiniones, también muy seguidas y muy en línea con lo que comentabas, de la necesidad de que hablaran entre todos los operadores, de hacer fuerza y no ver como que me están moviendo la silla o que no me gusta porque prefiero ser reacio al cambio, ¿no?, que nos viene. Pues ahora ya, Juan, cuéntanos tú cómo ves el futuro de la justicia. Juan Mora. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sara, por la... Muchas gracias, Sara, por la invitación. A ver, evidentemente aquí lo que muestro son, como ya comentaré posteriormente, opiniones personales, ya lo haré más específico posteriormente. Mi visión es desde el punto de vista de los datos y doy tal vez una imagen o un resultado frío y hasta cierto punto creo que realista. Vamos a ver, sabemos por la técnica estadística y por la historia de los datos que la litigación y, por tanto, la carga de trabajo de los tribunales aumenta en periodos de recesión económica. Y esto es así porque normalmente se producen muchos más incumplimientos de contratos en etapas de incertidumbre o en etapas recesivas. De ahí que el punto futuro que pueda dar está muy afectado, como es evidente, por estos meses en los que estamos soportando la pandemia por el COVID-19. Y el resumen que puedo comentar aquí, que luego me extenderé un poquito más, es que, bueno, como estamos observando, creo ya, pero se observará en los datos, aumentará la litigación y con ello, por desgracia, igual es una visión demasiado realista, el sistema judicial a corto plazo se verá congestionado y tendrá necesariamente una menor eficiencia. Eso sí, el punto positivo es que la tecnología está ahí para ayudar a salir de este paso. Gracias, Juan Mora, para distinguir, ¿no? Al final, de las cosas clave, además justo de eso irá su intervención, entender el colapso que se prevé a nivel justicia y cómo ver la tecnología como un aliado es fundamental, ¿no? Y es parte del espíritu por el que nos mueve a nosotros dentro de Legal Hackers a hacer este tipo de eventos. Muchas gracias. Juan Andrés Áviles, cuéntanos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Sara, por la invitación y la verdad es que, bueno, yo creo que han explicado claramente cuál es mi opinión también, porque estoy totalmente de acuerdo. Creo que la parte de coronavirus, pues desgraciadamente la ventaja que ha traído es que ha empujado a la transformación digital y es inevitable, no solo en el sector jurídico, sino en todos. O sea, hemos visto desde el sector público en general, habéis visto que de repente, bueno, se ha pasado a temas de tecnologías más
prohibidas, digamos, como la cloud, ¿no? Por aquello de los datos y tal, pues de repente la administración pública ha entrado en la cloud pública y ha dicho, oye, pues me tengo que meter, es que no tengo más remedio. El tema del teletrabajo ha sido muy empujado. Yo creo que lo que está sirviendo es para perder un poquito, como decían los compañeros, un poquito el miedo, ¿no? A la tecnología, por ver que al final no viene a reemplazarte, sino que al final es una forma de ayudarte a trabajar, a mejorar en tu trabajo y bueno, un poco a veces cuando te empujan a adoptar algo, pues sacas cosas positivas, ¿no? Y yo creo que nos está sirviendo de eso, de una palanca en la que se está, en este caso el sector jurídico, se está apalancando mucho pues para seguir trabajando. Y estoy de acuerdo que va a haber un embotellamiento, hay un cuello de botella en breve, ¿vale? Pero de alguna manera también yo creo que la tecnología va a ayudar a que ese cuello de botella, bueno, pues se vaya reduciendo o se vaya ampliando el cuello de botella, ¿no? Vaya habiendo más hueco para que pase. Y bueno, a ver un poquito expectante también a ver qué ocurre, ¿eh? La verdad es que es una época que va a ser curiosa. Muchas gracias, Juan. Hay una de las cosas que cuando empezamos este ciclo no estaban las cosas como estaban ahora, ni a nivel tampoco justicia online. Entonces hay una cosa que se suele decir y es que la pandemia, quitándole la parte, por supuesto, negativa, pero ha conseguido en muy poco tiempo lo que los consultores llevamos años, ¿no? Incluso el otro día decía mi compañera Laura que ha conseguido casi en 3 meses lo que hubiéramos conseguido durante 3 años, ¿no? Y el reto de las personas que estamos aquí está más en pasar de esa adopción rápida que ha habido de diferentes tecnologías, de 18 plataformas diferentes de conectarnos, a ver cómo la adaptamos. Y en la justicia es importantísimo ver cómo lo hacemos. Bueno, pues Gabriel, cuéntanos tú, ¿cómo ves el futuro de la justicia? Yo también tengo una visión muy positiva de uno, cómo ha evolucionado en lo que va de este año a paso acelerado. La transformación ha sido bastante profunda y efectivamente lo que nosotros anticipamos como una transformación que iba a tardar 3 años se dio en 3 meses. Ahora también tenemos una parte de retos y la parte del reto consiste en las habilidades digitales. Al día de hoy, en mi opinión, no estamos todos al mismo nivel de conocimiento de herramientas digitales. No tenemos, digamos, un acercamiento poco brutal sobre las herramientas y realmente hay muchas ahí que son muy productivas y que nos pueden ayudar a sacar todavía más provecho de las cosas que estamos haciendo. Así que yo lo que anticipo es que va a haber pues un periodo de curva de aprendizaje un poco pues accidentado, en tanto no seamos capaces de trasladar las herramientas para que la gente pueda aprender lo más rápido posible. De hecho, una de las grandes iniciativas que hemos visto por parte del gobierno es precisamente de dotar todo un programa para el desarrollo de multiplataformas, sin hablar de marcas, de habilidades digitales para la gente, no solamente obviamente que se dedica al mundo de la justicia, en términos generales a cualquier tipo de ramo, pero que es una herramienta mínima para la gente que puede sentirse desplazada por el movimiento tecnológico, ¿no? Pero sí, yo lo veo como una gran oportunidad desde el punto de vista que estamos dotando de herramientas de este siglo a una institución que en algunos casos estaba utilizando herramientas del siglo pasado, ¿no? Interesante, ¿no? Porque el tema de la curva de aprendizaje es uno de los retos, sobre todo porque al final también esa curva de aprendizaje necesita haber utilizado esas herramientas que no siempre se han tenido. De hecho, desde aquí también se ha hablado de la necesidad de dotar a medios a la justicia, siéndose en determinados momentos incluso un poco crítico, y cómo esas personas que puedan desempeñar su trabajo tienen que adaptarse, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por esta visión cortita. Ahora vamos a andar un poquito más sobre cada una de vuestras versiones. Tengo aquí apuntadas unas preguntas que os voy a ir formulando a cada uno para que me deis vuestra opinión mucho más centrada en vuestro expertise. Empezamos por Natalia. Natalia, una de las cosas además que va totalmente en línea con lo que contaba Gabriel es que la digitalización lo que ha generado es eso, que a marchas forzadas de alguna manera el sistema judicial y el ámbito jurídico se van a generar una serie de diferencias y de posicionamiento entre los diferentes juzgados y provincias y áreas geográficas, ¿no? Que de eso también hemos hablado durante este ciclo. ¿Cómo lo ves tú?
Y si tienes alguna solución, ponla. Sí, bueno, solución. Quiero decir, se podrían proponer tantas. Yo creo que la primera sería inversión económica, ¿no? Eso sería un poco lo primero, porque la verdad es que en justicia siempre echamos de menos, no sé, la inversión a todos los niveles. Y en, pues eso, en la utilización de los medios tecnológicos, más que nunca ahora. Es verdad todo lo que estabais diciendo. A mí me hace mucha gracia ver repetidamente durante todos los años que he estado en esto, todos los juegos por los que he ido pasando, eso que decías, Javier, de todas aquellas cosas tecnológicas que hemos ido implantando poco a poco desde el año 98, el efecto que producía sobre la oficina judicial, que era, esto está muy bien. Bueno, lo primero era reacción negativa, ¿no? Es no quiero, porque lo que tardo en hacer, a lo mejor un día en hacerlo, tengo que aprender esa herramienta y me va a llevar una semana hacerlo, y luego ya me tengo que poner a implementarla o a desarrollarla y hacer mi trabajo. De tal manera que he perdido casi 2 semanas en el trabajo que normalmente hago. Esa es la primera, porque en realidad no se invierte en formación. Es que somos un personal que no tenemos esas habilidades tecnológicas. Hay que partir de esa base. Entonces, si se nos diera la formación necesaria para intentar limitar esos tiempos de aprendizaje, sería importantísimo. No habría tanta reacción negativa del funcionariado a utilización, porque luego es verdad que cuando aprendemos la herramienta, y además lo aprendemos así, totalmente autodidactas y de manera así como un poco de andar por casa, y luego lo utilizamos de esta manera, que es verdad que lo vemos a los técnicos y cómo podemos mejorarlo, realmente entramos en esa dinámica de decir, es que verdaderamente esto es una herramienta que nos ayuda, que nos permite ser mucho más eficaces. En eso, ese término eficacia que está tan un poco de moda en justicia, pero que es verdad, porque al final lo que supone es que te haga ver que en menor tiempo eres mucho más eficaz y sacas mucho más trabajo, ¿no? Y esa es la idea. Bueno, centrándonos en lo que puede ser el futuro, yo creo que hay que tener en cuenta los efectos primeros de la pandemia en los juzgados, que ha sido la suspensión de todos los juicios y diligencias, que esto ya ha creado un colapso bastante grande, y luego el retraso en el señalamiento de nuevas diligencias y sobre todo nuevas vistas. ¿Por qué? Porque no se está señalando con la premura con lo que se hacía antes de la pandemia, porque no hay seguridad, primero, en que los medios tecnológicos puestos a nuestra disposición cumplan con todos los requisitos procesales. Nadie nos lo dice. De hecho, hay una guía del Consejo, pero también existe ciertas recomendaciones de la Sala de Gobierno, hablo de la Comunidad de Madrid, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A veces entran en ciertas contradicciones, lo que ha sido muy habitual en la normativa que se ha ido desarrollando y ha sido publicada en el BOE durante estos 3 meses, pues parece que se transmite a esas órdenes, instrucciones, recomendaciones, y que verdaderamente crean cierta incertidumbre. Yo, impulsando un poco a mis compañeros, lo que viene a decirme es eso: no señalo hasta ver si realmente los mecanismos que están poniendo a nuestra disposición son eficaces o no. En la Comunidad de Madrid se está utilizando el Zoom. El Zoom ha planteado muchísimos problemas. El Zoom se empezó a utilizar de una manera atropellada en instrucción, porque era aquella jurisdicción en la que de manera más clara tenía que darse una solución inmediata. Pero incluso eran sin licencias, o sea, era una utilización casi particular o privada del Zoom. Claro, que a mí algo, bueno, yo estando en primera instancia, claro, pues no sé, es decir, no, como no tuve que hacerlo, pues, pero vamos, me espeluznaba, ¿no? ¿Qué se está haciendo ahora? Pues se están dando como licencias corporativas a través de la Comunidad de Madrid que se dirigen al buzón genérico, es decir, al correo genérico de cada juzgado. Cada juzgado tiene esa licencia y a partir de ahí se empieza a funcionar. Es decir, se remite un link a cada uno de los abogados, procuradores, para que se conecten el día de los señalamientos. Pero claro, primero, esto, como genera esta incertidumbre, yo no soy partidaria de considerar que esto vaya a adelantar el trabajo. Primero, porque hay una avalancha en todas las jurisdicciones, menos en penal, quizá, en instrucción, que es la que menos, porque ha descendido al estar todos encerrados, antes se ha delinquido menos, es algo obvio. En el resto de jurisdicciones es todo lo contrario. En civil se ha disparado, y qué decir de mercantil con los concursos, de los sociales, o incluso de los contenciosos administrativos, con los recursos contra tantas y tantas sanciones administrativas, ¿no? Entonces,
ese agobio que está generando en los juzgados, esa sobrecarga de trabajo que está entrando ya, digamos que va unida a esa pues, falta de confianza sobre esos medios telemáticos que se ponen a nuestra disposición. ¿Y esto qué genera? Pues la verdad es que genera mayor retraso. Claro, hay muchos juzgados que ni siquiera están señalando. Vamos a esperar a ver si verdaderamente todos estos medios tecnológicos nos sirven para garantizar todos los derechos procesales y todas esas garantías. Y luego hay otros que efectivamente están señalando, pero cuando ven que se les va cayendo los señalamientos, porque llega el día y no es posible celebrarlos, se van desanimando. Y entonces se va generando como un efecto de decir, bueno, pues a partir de septiembre ya empezamos a encarar las cosas de otra manera. Esto no puede hacerse porque efectivamente con ese colapso judicial que se prevé y que está ocurriendo ya, yo creo que debía darse una solución inmediata, por lo menos ponerle empeño. La verdad es que la regulación que se ha hecho a través del Real Decreto Ley de 16/2020 es totalmente escasa porque lo que dice es priorizamos la utilización del funcionamiento digital. Pero claro, ya la visión del propio Real Decreto es muy limitada durante el estado de alarma y los 3 meses siguientes. Pero si es que esto no es algo que tenga marcha atrás. No podemos mantenernos en un sistema del siglo XIX. Efectivamente, estamos dentro de la sociedad y tenemos que digitalizarnos. Entonces, ya me llama la atención que ese Real Decreto establezca un límite temporal en priorizar las herramientas tecnológicas. O sea, me hace pensar que en el ánimo del gobierno no está implementar esto de una manera continuada en el tiempo, ¿no? También eso genera desánimo en los juzgados, ¿no? Y en los operadores. Yo creo que los desafíos, desde el punto de vista jurídico, como jurista, los desafíos que plantea el desarrollo tecnológico en los juzgados son 3 principalmente: la seguridad, la confidencialidad y la inmediación. Se nos tiene que garantizar eso. Es decir, que todas aquellas actividades, actuaciones judiciales, ya sean vistas, ya sean declaraciones, porque es verdad que las videoconferencias se ha utilizado desde lleva mucho tiempo utilizándose. Se permitió a partir del año 2003, creo que fue, pero está totalmente implantada y ya nadie se plantea. Es verdad que al principio nos planteábamos esto cómo puede ser, pero ahora nadie se lo plantea y además está utilizado en multitud de actuaciones para evitar los desplazamientos, ¿no? Desplazamientos de fiscalía, sobre todo en la comunicación con centros penitenciarios, declaraciones de testigos, algo que ya se ha asumido como propio dentro de la Administración de Justicia y que ya no plantea ningún problema. Pero claro, el problema aquí es que yo creo que más que establecer algún tipo de sistema externo, que lo que plantea también muchos compañeros míos, es decir, pero como un sistema externo, con una plataforma externa, en servidores internacionales, ¿esto verdaderamente tiene garantías? ¿Por qué no podríamos crear una plataforma dentro del propio sistema judicial? Es decir, a través del punto neutro judicial, no sé. Claro, somos totalmente ignorantes en materia tecnológica, pero a nosotros lo que nos preocupa es que se garanticen esos 3 puntos, la seguridad, la confidencialidad y la inmediación. La inmediación que muchos compañeros ponen en duda, yo no lo creo, porque aquí ahora mismo tenemos inmediación, es decir, esto de que no puedo valorar cuál es el estado de ánimo del testigo, porque, bueno, quiero decir, no es lo mismo estar cara a cara que a través de un sistema, yo eso no lo veo y creo que finalmente eso decaerá. Pero los otros 2 puntos sí son muy importantes, porque sin seguridad ni confidencialidad, pues es que el acto judicial es nulo y podría decretarse la nulidad de muchos actos judiciales. Esta es nuestra inquietud. Si realmente la utilización de todos estos sistemas sin las suficientes garantías va a hacer que no adelantemos en el trabajo, sino más bien lo atrasemos. Y con todo lo que se nos viene encima, la verdad es que eso es lo que verdaderamente nos preocupa. Entonces, con respecto a los juicios telemáticos, bueno, ya adelantó algunas críticas que he recogido del pequeño sondeo que he hecho entre mis compañeros. Pero también lo que quería deciros es cómo se puede garantizar lo que también me preocupa, aunque no es la especial preocupación de mis compañeros, pero sí la mía, la identidad de la persona interviniente. Claro, yo quizá esto es una deformación profesional. Claro, soy letrada de Administración de Justicia, soy redactorio público y debo dar fe de que esa persona que interviene verdaderamente es quien dice ser.
Eso de la huella digital y todos esos términos a mí se me escapan totalmente. No sé cuál es la manera de hacerlo, pero lo que sí creo es que es necesario, en todo caso, que se me garantice de alguna manera como fedatario público que puedo dar fe de que esa persona que interviene a través de ese sistema digital, que no sé exactamente cuál es o cuál debe ser, es la persona que dice ser. A través de las videoconferencias no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque siempre se hace en la sede de un órgano judicial y, por tanto, el fedatario público de ese órgano judicial es el que da fe. Por lo tanto, el que recibe la señal ya no tiene ninguna preocupación porque ya se ha acreditado esa identidad. Pero en este sistema en el que todos estamos conectados online o digitalmente, ¿cómo se garantiza esto? Luego también se hace difícil bueno, lo digo también desde el punto de vista de la ignorancia total y tecnológica. ¿Cómo se hace efectivo el principio de audiencia pública? Es decir, no solo en este sistema o en estas salas virtuales van a estar presentes todos aquellos operadores jurídicos, ya sea internos del propio juzgado, externos, abogados y procuradores profesionales o incluso justiciables, que forman parte del procedimiento y que tienen acceso a él, sino además todas aquellas personas terceros, ajenos totalmente al procedimiento, que tienen derecho a pedir y tienen derecho a reclamar ese principio de audiencia pública. Es decir, que cualquiera que lo reclame debería poderse hacer efectivo. A mí lo que se me ocurría, como lo que se está haciendo ahora, ¿no? Que es a través del Zoom lo que se hace es, se envía un link como administradores del juzgado al abogado procurador que lo ha enviado por escrito. Entonces envía el link con la citación para conectarse en ese momento. Cualquier persona que tuviera interés en el asunto podría dirigir una comunicación al juzgado y dando su correo electrónico, tener la posibilidad también el juzgado de habilitarlo. Eso sería una manera de dar cumplimiento a su principio de audiencia pública. Claro, el problema está en cómo se entra la gente ajena totalmente a los procedimientos judiciales de que va a existir, de que se va a celebrar una vista. Pues aquí en la guía del Consejo sí he encontrado algo interesante, que es establecer como una especie de tablón de anuncios virtual, donde igual que lo publicamos ahora en la puerta de la sala de vistas presencial, pues hacer un tablón virtual donde poder, sin los datos personales, por supuesto, establecer cuáles son, o dar la audiencia de cuáles son las vistas señaladas para el día tal o para el día cual, que sería una posibilidad, pero esto es muy importante también, mantener ese principio de audiencia pública. Y luego también, bueno, la verdad es que también me preocupa en la confidencialidad si es posible por esos terceros que acceden a través del principio de audiencia pública a estas salas virtuales, si sería posible o no la grabación de la vista propiamente dicha, porque claro, eso también es un elemento fundamental. Esa grabación debe quedar en poder del órgano judicial y dar las copias pertinentes a las partes que lo soliciten, pero en cualquier caso hay que mantener el principio de confidencialidad y no puede tener acceso a esa grabación agentes externos. No sé cómo sería posible evitar que esa grabación se produjera y, por supuesto, se difundiera. Bueno, también he apuntado una cosa para que no se me olvide. A ver, por tanto, si salvaguardamos la integridad de las actuaciones judiciales y la identidad de todo el que accede o participa en ellas, cualquier sistema sería válido para poder ejercer la jurisdicción. Yo ya no sé si debe ser externo o no, a través de qué sistema arbitrarse, pero esos dos puntos serían los únicos dos puntos que deberían cumplirse. Yo sí que creo criticar realmente que no exista un programa nacional de e-justicia, o sea, que cada comunidad autónoma siga su camino, que no exista un sistema, digamos, en el que todos podamos acceder, porque a mí en mi sueño totalmente quizá irreal que tengo de la justicia es un portal donde todos podamos acceder a nivel nacional con nuestro perfil a todos los procedimientos a los que se nos permita acceder, algo así como el portal de subastas, ¿no? Puedes acceder como pues, postor o puedes acceder simplemente para ver las subastas que se están celebrando. ¿Por qué no es posible, no? Pero a nivel nacional, no a nivel de cada comunidad autónoma, lo que decíamos, el punto de partida es distinto. No todos estamos en el mismo momento tecnológico en las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid no existe el expediente digital.
es muy difícil, sin que exista expediente digital, establecer todo esto que estamos hablando, porque yo creo que esa es la primera fase, ¿no? Para desarrollar todo esto. Claro, en el territorio del ministerio no tiene nada que ver. Es decir, cada comunidad autónoma lleva su ritmo y yo creo que en esto deberíamos ponernos todos de acuerdo. No sé si es políticamente correcto o no decirlo, pero creo que sería necesario. Y Natalia, lo digo por si puedes ir diciendo la última, que se nos ha acabado el tiempo. Me toca este papel que no me gusta nada porque me encanta escucharte. Nada, no, si simplemente era eso, nada más. Yo creo que está solventado más o menos el procedimiento ahora mismo, la comunicación telemática. Digo la Comunidad de Madrid, que para que tengáis idea, es la más retrasada en todo esto. En la iniciación y la resolución final, es decir, en la iniciación, porque ya tenemos comunicación de los profesionales con justicia a través del SNET, en uno y en otro sentido, tanto para recibir como para notificar, pero queda bastante inacabado todas las actuaciones vertebradoras del procedimiento, que se encuadra, por supuesto, los juicios telemáticos y, en general, todas las declaraciones o actuaciones judiciales a realizar en el juzgado. ¿Vale? Venga, no quito más tiempo. Natalia, me lo dijo Cristina, te va a encantar lo que dice Natalia y me ha gustado, ¿no? Porque todo el tema de las garantías procesales es lo que lleva preocupando a todos los compañeros. Me ha gustado mucho el resumen que has hecho. Y quizá, sobre todo me parece muy positivo que recalcaras como que el tema de la inmediatez es algo que terminará cayendo por su propio peso, porque es una de las críticas que es en lo único en que no se puede, o sea, si la plataforma es virtual, es virtual. Pues muchísimas gracias. Además es que con todo lo que estabas contando, le dejas totalmente el camino allanado a Javier. Un poco su pregunta iba en línea con lo que terminabas tú, que era precisamente las consecuencias o no que pueda tener la brecha digital entre juzgados y ciudadanos, ¿no? Qué tan importante se puede producir cuando no hay un solo protocolo, un solo espacio en común, como resaltaba Natalia. Así que cuéntanos, Javier, ¿cómo lo ves? Pues bueno, yo después de escuchar a Natalia no sé si salir corriendo o seguir aquí, pero bueno, la situación en la que nos encontramos en Cantabria es completamente diferente a Madrid. Yo voy a contar la experiencia mía personal desde el año 2008, en que cogí la jefatura de Servicio de Informática y Nuevas Tecnologías en Justicia, y la situación que me encontré era muy parecida a la que cuenta Natalia, que hoy día tiene Madrid. Entonces se decidió hacer una inversión en tecnología en justicia y realizar un cambio. Es decir, todo eso que a Natalia le gustaría, en Cantabria durante 12 años, estamos en el 2020, se ha ido consiguiendo. Podemos decir que ya tenemos un expediente judicial electrónico en justicia. Es decir, absolutamente todo se encuentra reflejado en un expediente al que es accesible por Fiscalía y es accesible por los profesionales a través de un portal del profesional. Para hacernos una idea, es como la banca en casa. Es decir, yo cuando me conecto al Banesto tengo unas aplicaciones que me permiten mirar todos los movimientos de mis cuentas. Cuando me conecto al Banco Santander es otra aplicación. Sin embargo, Banco Santander y Banesto entre ellos se comunican. Ahí está la interoperabilidad, no es una misma aplicación. En Cantabria, ¿qué hemos conseguido? Tener un expediente judicial electrónico, cada vez se va incorporando más gente, tenemos habilitado un portal del profesional que habilita que todos los profesionales accedan al propio legajo, solamente aquello que el órgano judicial le ha trasladado, por tanto se consigue la confidencialidad. Es decir, yo solamente puedo ver aquello que el órgano judicial me permite ver. Todo eso se ha ido incorporando durante 12 años, como digo. Se ha incorporado la firma electrónica. En el momento en que se incorporó tanto a la firma de los magistrados y letrados como por parte de los profesionales, también se planteó incluso la duda de decir, ¿y a mí quién me garantiza que cuando me llega un PDF firmado, el que lo ha firmado con ese certificado ha sido el propio profesional y no alguien que se ha conectado en su ordenador? Entonces, eso a mí me sorprendía oírlo cuando durante años se han estado aceptando escritos firmados con una mosca o un alfa o una beta, y que había sido presentado por otra persona, que era alguien que conocían, que representaba a ese abogado, y no se habían cuestionado si ese alfa o esa beta la había firmado el propio abogado o no. Entonces, claro, en el momento en que entra lo tecnológico, que es algo desconocido, causa desconfianza. Tengo que decir que en el momento en que conocen la operativa, conocen el sistema, conocen la seguridad, ahora mismo si yo les intento quitar
la notificación telemática, la presentación de escritos de inicio de forma telemática por parte de los profesionales, los atestados o las denuncias policiales a través del PSP enlazado con LESNET, me corretean, vamos, me meten en la cárcel a mí, porque ya se han acostumbrado a esa nueva forma de trabajar que les resulta mucho más cómoda. Paso siguiente que estamos dando, el famoso los juicios virtuales. ¿Cómo salió esto? Pues aquí en Cantabria salió con un magistrado, que además es amigo, Luis Acairo Sánchez, que visto toda la paralización que había y que solamente se podían celebrar los juicios rápidos, ¿no?, urgentes, me dijo, oye Javi, ¿cómo podemos plantear esto? Y entonces yo le comenté, mira, en el Gobierno de Cantabria tenemos una herramienta que además es corporativa, por defecto, que es el Skype empresarial, y con esa herramienta pues yo tengo muchísimas videoconferencias, tanto con compañeros, como con ayuntamientos, o como con abogados y profesionales, pues para debatir ciertas cosas. Entonces nos sentamos y empezamos a mirar pues todo esto que ha comentado Natalia, la seguridad, la confidencialidad y la inmediatez. Cuando lo estuvimos analizando y vimos que cumplía esos requisitos, ya lo que faltaba era encontrar a alguien en el ámbito jurídico que lo quisiera utilizar. Entonces había un caso urgente, porque los valientes tienen que estar en el lado del órgano judicial y en el lado del profesional. Entonces hubieron dos abogados, uno en concreto del Ayuntamiento de Santander y otro de un particular, que tenían un caso urgente y dijeron, pues vamos a lanzarnos a la aventura. Y así salió la primera vista telemática, 100% telemática. Claro, eso ha sido una revolución. ¿Va a haber diferencia entre los juzgados? Por supuesto, siempre la va a haber. Siempre hay gente más pro-tecnológica que le va a costar menos aprender, porque una cosa en la que nosotros incidimos mucho, porque somos conscientes, es en la formación. Yo tengo un equipo de personas que constantemente están formando tanto a los auxilios como a todos los profesionales, magistrados, jueces, fiscales. También soy consciente que lo que es la formación in situ, eso de desplazarse al órgano judicial para contarle al lado del despacho o en el mismo sitio donde esa persona trabaja las novedades, eso no tiene sentido, porque aunque esté físicamente sentado al lado tuyo, la cabeza la tiene en el procedimiento que tiene sobre la mesa y que no sabe cómo dirigir. Es necesario plantear unas jornadas de formación continua, en la que durante un tiempo esas personas, 2, 3 días, puede ser uno incluso, bien planificado, esté desconectado de su ámbito de trabajo y esté centrado en eso, en lo suyo. Tema de videoconferencia, nosotros hemos colgado 2 vídeos formativos dentro de lo que es la intranet de justicia nuestra de Cantabria y nos piden, oye, queremos una formación. Y decimos, ¿pero no habéis visto que hemos colgado en la internet unos vídeos? Ah, pues no. Mirad los vídeos y si tenéis dudas, nos preguntáis. Entonces, es muy complicado a personas que en el entorno tecnológico no están habituados a moverse un cambio o una autoformación. Necesitan constantemente un guía que les vaya diciendo hacia dónde dirigirse. Y eso es una cosa básica. Puedo adelantar, no sé si es una primicia que voy a contar, que la semana que viene se va a celebrar un juicio telemático 100% en el que por primera vez va a asistir un testigo de forma telemática. En concreto va a ser un policía local que se va a presentar desde su propia sede, desde el propio ayuntamiento, desde la propia sede del ayuntamiento. Por tanto, la inmediatez, ¿cómo identificas tú que esa persona es quien dice ser? Pues de forma telemática es complicado. Pero a día de hoy físicamente, ¿cómo se hace? Pues hay un auxilio fuera al que yo le enseño mi DNI, él comprueba que soy yo, ni siquiera coge el DNI, ni comprueba si es trucado o no lo es. Javier Bell, presente, mira mi DNI y entro. Esa ha sido la validación que ya se supone que está validado, ¿no? Que no nos dice que telemáticamente yo pueda coger mi DNI electrónico, mi DNI, y enseñarlo a la cámara. O si es un profesional de la policía, la conexión se haga directamente con la comisaría de policía, ya sea policía local o guardia civil. O sea, ya eso de alguna manera ya lo tenemos garantizado. ¿Dónde es más complicado? Cuando el testigo sea una persona física y no jurídica. Ahí sí que lo tenemos más complicado. A día de hoy no se podría hacer telemático. Yo lo veo así. Cuando hay una persona física que quiere formar parte de forma telemática, es bastante complicado que lo pueda hacer. Y pongo como ejemplo la agencia tributaria.
La agencia tributaria nos lleva años de ventaja desde el punto de vista tecnológico. Ya se ha puesto lo que es la declaración de la renta vía online. ¿Qué ocurre? Hay gente que puede presentar su declaración, ya lo vemos normal. Hay gente que se conecta telemáticamente y presenta su declaración. Hay gente que no tiene los conocimientos o los medios y utiliza asesorías. El camino a seguir va a ser ese. Es decir, por un impedimento que nos encontremos, no podemos parar a los demás. Con eso conseguiremos reducir pues, lo que son las vistas físicas. ¿Que resulta que el 80% de las vistas las puedo realizar de forma telemática? Pues es un 80% que agilizo. Ahorro porque los profesionales no tienen que desplazarse, lo hacen desde su propio despacho. Reduzco tiempos, porque no tengo que desplazarme al órgano judicial. Yo puedo tener 40 vistas, como se han celebrado la semana pasada, 40 o 50 vistas seguidas. Eran vistas de estas, de 5 minutos, de ¿estamos de acuerdo? Sí, vamos al juicio, no, pum. Y en una mañana no llegó, en 4 horas, 50 vistas. Eso ya con el desplazamiento físico de las personas a las vistas, el esperar fuera de la sala, ¿no? Hasta que me toque mi procedimiento, todo eso se reduce. Todo eso se reduce. ¿Dónde se va a crear la diferencia entre juzgados y con el ciudadano? Pues en la capacidad de formación que las distintas entidades tengan hacia ese ámbito judicial y en la capacidad de recepción de esa formación que los distintos integrantes del entorno jurídico tengan. Yo conozco muchos, conozco profesionales y conozco abogados, jueces, fiscales que no están, tienen dificultades a la hora de entender la rama tecnológica. Y muchas veces nos dicen, oye, es que esto ya a mí me pilla muy mayor. Sí, pero la sociedad nos demanda una eficacia y una eficiencia que nosotros estamos obligados a dar. Entonces, llegará un momento en el que habrán juzgados, como existe hoy día, juzgados que están prácticamente al día y dentro del mismo orden, juzgados que tienen un retraso de 5, 6 y 7 meses. Entonces, uno se puede preguntar, siendo la misma herramienta, siendo los mismos procedimientos, porque ya de eso se encargan las normas de reparto de que uno no reciba más que otro. ¿Qué pasa? Que este siempre tiene la mala suerte que le tocan los difíciles. Entonces es cuando va a tocar, sí, es cuando va a tocar un poco analizar la situación y decir, a ver, ¿dónde está el atasco? Porque está claro que el atasco no es la herramienta. Y ahí es donde habrá que potenciar más la formación, potenciar más el apoyo, para que al final, de alguna manera, vayamos todos a la par. Eso es desde mi punto de vista. Pues muchas gracias, Javier. Tengo aquí en el chat, lo que pasa es que no, estoy leyéndolo en alto, mi compañera María Gómez Casas, el tema de la formación lo llevo hablando desde hace mucho, la importancia de tener una formación continua. Te has dicho que se necesitan valientes en los dos lados. Yo tuve la suerte de estar en aquel primer juicio gracias a Luis con su generosidad y gracias a Dios seguimos juntos en el proyecto que terminarán cerrando después de este meetup y estoy de acuerdo, pero hay una cosa que creo que me quedo. Luis es un crack, pero pon un Javier en tu provincia, porque si en 12 años habéis conseguido hacer todo ese cambio de lo que hablabais y Natalia en Madrid no lo ve, siéntete también orgulloso y responsable porque creo que tienes mucho que ver en ello. O sea que gracias por compartirlo. No, es verdad, así que gracias por compartirlo. Bueno, pues ahora ya nos va a hablar Juan Mora, que Juan Mora nos va a dar un poco la visión. ¿Tienes la presentación, Juan? La tengo. Vale, perfecto, por si quieres ir compartiéndola. Juan nos va a dar un poco la visión respecto a un tema que yo le planteo, oye, ¿qué repercusiones económicas tiene la justicia online? Te doy muchísimas gracias, Juan, porque este es un tema que quizá muchas veces no se plantea con la claridad y el trabajo que sé que lleva y que le has dedicado a desgranar este futuro de la justicia con esa visión económica. Y me permito decir que yo la primera vez que oí a alguien hablar de economía relacionada con derecho fue a él, y que me dejó tocada, ¿no? Y de tal manera que cuando teníamos que plantear esto, Carlos Fernández, que además está escuchando, periodista, me dijo, habla con Juan, y dije, es verdad, no hay mejor persona para que pudiera hablar. Así que cuéntanos, Juan. Muchas gracias, Sara, por tan amables palabras. Una primera pregunta, la presentación se está compartiendo bien, la veis, ¿verdad? ¿Veis correctamente la presentación? Sí, perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues voy a proporcionar, como sé que el tiempo es limitado, por supuesto, 3 mensajes muy rápidos que tienen que ver con la justicia, con la economía y con la tecnología. El primer mensaje va a ser
en función de los datos que tenemos actualmente, a día de hoy, cómo está la justicia. Una segunda idea, que es la que iniciaba al principio de este evento, es cómo podemos prever el futuro de la justicia en el corto plazo gracias a los datos y lo que nos enseñan los datos antiguos. Y, por supuesto, el tercer punto es un punto de optimismo y es qué nos dicen esos datos al respecto del uso de la tecnología y cómo la tecnología puede ayudarnos a tener un futuro mejor. Concretamente, por supuesto, en el ámbito de la justicia. Con lo cual, ataco directamente los distintos temas. Sí me gustaría remarcar, aunque sé que está presente en los carteles de la ponencia del evento, que yo aquí hablo en términos personales, no hablo en función del Banco de España y, por tanto, mis opiniones aquí vertidas son mías y no necesariamente son coincidentes ni son las del Banco de España o el Eurosistema. Bueno, pues dicho lo anterior, voy directamente con el primer mensaje y es que me gustaría primero indicar, y que creo que es una buena base para hacer el comentario, cuál es, según los datos, la situación de la justicia. Y la situación de la justicia, conocida por todos los ponentes aquí y, por supuesto, también por los oyentes, es que, bueno, el sistema judicial español es un sistema que soporta unas muy altas cargas de trabajo. Solamente por tomar la perspectiva de la jurisdicción civil, como es una perspectiva de uso clásico para hacer comparaciones internacionales, pues aquí la tomo para el caso español, pues bueno, hablamos de que, por ejemplo, la jurisdicción civil, sin ni siquiera tener en cuenta conflictos relacionados con derecho de familia, pues hablamos de cargas de trabajo pues de cerca de 1,5 millones de contenciosos civiles, casi 300.000 juicios ordinarios. Con esto hablamos del año 2019. Este gráfico, estas barras, representan la carga de trabajo en bruto, tanto total civil como en azul por los juicios ordinarios. Y la línea verde que veis allí arriba lo que hace es representar ese tipo de carga de trabajo en términos relativos, es decir, dividido por la riqueza del país, por la riqueza de España. Bueno, pues a pesar de que dividamos la carga de trabajo por la riqueza de España, tenemos como resultado que en el muy largo plazo la carga de trabajo del sistema judicial español aumenta. Esto es normal, España es un país cada vez más rico y, por tanto, más complejo y, por tanto, más litigioso. Pero, a pesar de todo, esto no pone en cuestión la afirmación de que hay una muy alta carga de trabajo y que la carga de trabajo está en aumento. Y esto es lo que sabemos hasta el día de hoy. Después, como digo, reflexionaremos sobre cuál es el día de mañana y es el día en que tendremos que enfrentarnos a los resultados judiciales del COVID-19. Segundo mensaje de largo plazo sobre la justicia en España, dentro de esta primera parte. Pues que, bueno, pues en largo plazo, por desgracia, y tal vez a diferencia de lo que se puede observar en otros poderes del Estado o en otras circunstancias del país, pues el sistema judicial español no ha tenido ganancias de eficiencia en el largo plazo. Este gráfico grafica en 2 líneas, ya sea para los juicios ordinarios o para las ejecuciones, la denominada tasa de congestión judicial. Esa tasa de congestión no es otra cosa que una medida de eficiencia. Es la capacidad del sistema globalmente para resolver conflictos judiciales respecto de la carga de trabajo que ya tenía al iniciar el día y la carga de trabajo que llega en cada día, pongámoslo así. Bueno, pues observamos en el muy largo plazo que, bueno, el sistema judicial español, por desgracia, por distintos motivos, no ha mejorado su eficiencia, a pesar de que España cada vez es un país más rico. Bueno, pues esto es una visión realista, pero no optimista. Y tercera transparencia sobre el análisis de largo plazo de la justicia en España. Bueno, pues algo que creo que también es importante para todos. De hecho, aquí hemos estado presentes ante las ponencias pues, desde Madrid y desde Cantabria. Bueno, pues en general, algo que nos debe preocupar es que el sistema judicial español, dentro de que globalmente está muy sobrecargado y globalmente no ha conseguido mejorar en su eficiencia, el problema es que también, a pesar de ser un poder central del Estado, tiene diferencias relevantes a nivel regional. ¿Cuáles son las comunidades autónomas, pero también las provincias que suelen salir peor paradas? Pues aquellas que son las provincias y las comunidades autónomas más pobladas. En general, Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia suelen tener rendimientos de la justicia, con esto digo, tienen congestiones superiores al resto. Posiblemente apuntando a una cierta infradotación per cápita del sistema, es decir, que las provincias y las comunidades autónomas más pobladas son las que al fin y al cabo per cápita reciben menos recursos. Bueno, habría que discutirlo, pero el largo plazo nos indica efectivamente que suele ser así. Y esto debería preocuparnos, es decir, el servicio y el bien hacer judicial afecta menos en Andalucía, Madrid, Cataluña o Murcia que en otras comunidades autónomas. Estas primeras transparencias indican un primer mensaje, que es el largo plazo. ¿Cómo estamos hasta el día de hoy? Y el día de hoy, como digo, es un día de hoy,
pues, remarcado por una carga de trabajo alta, diferencias regionales y una eficiencia que no mejora, sino que está estable. Segundo mensaje que quería dar, muy telegráficamente. Vale, visto lo anterior, visto la justicia en el largo plazo en España, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué podemos discutir sobre qué es lo que va a ocurrir los siguientes meses o el siguiente año? Bueno, estos resultados que veis aquí en esta tabla es la experiencia en datos que tenemos de lo observado para toda la OCDE, por tanto incluyendo a España, pero por supuesto hablando también de Francia, hablando de todos los países del área de la OCDE. Esta tabla, como digo, repito, nos dice la experiencia del pasado y nos dice qué ocurrió con las cargas de trabajo, la litigiosidad, la litigación per cápita en los distintos sistemas judiciales alrededor de la anterior crisis económica, de la anterior recesión. Bueno, pues la experiencia conjunta, digamos, andando sobre hombros de gigantes, poder saber qué ocurrió en todos los países, nos indica que la litigación aumenta en periodos recesivos. Y esto no es por otro motivo que el evidente, y es que, en general, en una crisis aumentan las dificultades para poder cumplir los contratos. Hay más roturas de contratos y, por tanto, más litigación. Y si hay más litigación, también sabemos a nivel estadístico que hay más congestión judicial y, por tanto, todo se vuelve más lento y todo se vuelve más difícil. Por tanto, de la experiencia antigua a la experiencia de la recesión anterior, ¿qué podemos saber o qué podemos realmente prever? Pues que previsiblemente esta pandemia por COVID-19 y la paralización de la actividad, tanto judicial como, por supuesto, económica, lo que va previsiblemente a provocar es un incremento de la carga de trabajo de los tribunales en España y, por tanto, en el corto plazo o medio plazo, un aumento de la congestión y un aumento, de los problemas para resolver los procedimientos y necesitar más tiempo para hacerlo. De lo cual hace un círculo vicioso relativamente negativo. Y finalizo con un tercer mensaje, que es el mensaje positivo. Y es que también sabemos, con el análisis de datos, muy afortunadamente, y esto está representado en esta nube de puntos, que incidir en la tecnología, dotar de más presupuesto a la tecnología, estar convencidos de la inversión en tecnología a nivel judicial, se relaciona positivamente con la duración de los procedimientos. Positivamente en el sentido en que más tecnología reduce los plazos, más tecnología hace que los jueces sean más productivos, más tecnología hace que al fin y al cabo el servicio judicial que se hace a los ciudadanos sea en un plazo inferior. Por tanto, la tecnología judicial, tecnología invertida en justicia, aumenta la eficacia del sistema. Y repito, esto aparece en la nube de puntos que incluye los distintos países analizados de la OCDE y sabemos efectivamente que esto es así y además de forma significativa. Y termino con última transparencia, un último mensaje, que de hecho va muy al hilo de las dos ponencias anteriores. No solo sabemos por la nube de puntos que la tecnología mejora la justicia, sino además sabemos, y eso nos lo aconseja la OCDE, que si no solo invirtiendo en tecnología, sino también estando convencidos de que hay que mejorar la educación en tecnologías, si consiguiéramos que los usuarios de la tecnología, los usuarios del sistema judicial, los abogados, los clientes de los abogados, las empresas, conocieran mejor la tecnología y, digamos, se convirtieran en usuarios usuales de esas tecnologías judiciales, todavía se conseguirían mejores resultados. Esta tabla, como digo, indica que la productividad de los jueces, por ejemplo, es superior si no solo tenemos un buen presupuesto tecnológico, sino que además la población usuaria del sistema judicial es también experta o al menos conoce bien la utilización de las tecnologías. Así que ambas cosas se fortalecen mutuamente y, como digo, es coincidente con las ponencias anteriores. Y muchas gracias. Simplemente aquí hace un resumen diciendo que la tecnología y la justicia son muy importantes para la economía y ya repito que hay resultados encontrados en que nos convence de la importancia de la tecnología y de la justicia para los emprendedores, el tamaño de las empresas, el crecimiento de las empresas, incluso el mercado de alquiler. Es muy importante que nos convenzamos de que invertir en tecnología y mejorar la justicia es muy, muy, muy importante para la eficacia y la eficiencia económica del país. Muchas gracias. Perdona, Juan, no cierres la presentación, porque fíjate, has sido súper estricto con tu tiempo. Hay una cosa que apuntabas ahí y puedes tener un minutito y me parece interesante, porque no solamente que nosotros digamos que la tecnología aporta valor, sino que lo has hecho por medio de datos. También me gustan las consecuencias de que la justicia, que apuntabas en la columna central, que la estaba leyendo justo ahora mismo, ¿qué ocurriría ante una mejora de la eficacia judicial si hiciéramos un experimento, ¿no?
Porque ahí das unas cifras que me gustaría, si pudieras, nada, en un minutito, darlas, porque tanto eso como el efecto estimado, las cifras de las que tú hablas, con las que estás familiarizado, pero que quizá aportan mucho valor a los que lo están escuchando, si pudieras hacer un esquema de ello, por favor. Sí, pues por supuesto, muchas gracias por la pregunta. Pues en un minuto no os preocupéis que no ocupo más tiempo. Esta tabla representa un conjunto de resultados medidos con datos reales, realizados con datos españoles, a partir del Consejo General del Poder Judicial, evidentemente, y con datos económicos. Y son distintos experimentos hipotéticos que nos indican qué ocurriría en la economía española en general si consiguiéramos mejorar la eficacia de la justicia. Cosa, por ejemplo, que hemos visto en las transparencias anteriores que se podría lograr con tecnología. Bueno, pues resultados que tenemos, ya digo, con datos reales. Pues, por ejemplo, el primero siempre es un resultado vistoso. Y es que, por ejemplo, si consiguiéramos reducir un punto la tasa de congestión judicial, es decir, consiguiéramos aumentar la eficacia de la justicia, pues podríamos conseguir, con ese punto de mejora, podríamos conseguir, por ejemplo, que aparecieran 3.400 viviendas más en el mercado de alquiler de Madrid, o 3.100 en Barcelona, o 1.400 en Valencia. Evidentemente podemos decir, es que no son cientos de miles de viviendas, no lo son, pero evidentemente que por un esfuerzo judicial, por un esfuerzo de mejora de la justicia, tuviéramos 3.400 viviendas más, por ejemplo, que aparecieran en el portal Idealista, de pronto, evidentemente sería un gran alivio para muchos estudiantes o muchos profesionales que se mueven de ciudad. Pongo otro ejemplo para no ocupar más tiempo. Por ejemplo, usualmente se suele decir que España tiene un problema genérico de que sus empresas son pequeñas. Bueno, esto, entre otras cosas, tiene que ver con la inseguridad jurídica. Si consiguiéramos hacer converger la eficacia, el rendimiento de la justicia de las provincias españolas con menos rendimientos con la mejor práctica española, por tanto, no ninguna fantasía, sino una práctica española con otra práctica española, hacer converger las peores con las mejores, conseguiríamos, por ejemplo, que las empresas españolas fueran en media, conseguiríamos, un incremento del tamaño medio de las empresas españolas de entre un 0,6 y un 2,8%. Es decir, cada una de estas columnas y cada una de estas filas representa un experimento distinto, todos son datos reales y todos apuntan que la justicia no solo es importante porque es un poder del Estado que defiende un derecho fundamental a la litigación y a la defensa jurídica, sino es que es muy importante para el bienestar, muy importante para encontrar hipoteca, muy importante para que las empresas sean grandes, muy importante para encontrar casa, muy importante para emprender. Y por eso es tan importante que estemos convencidos de mejorar el sistema judicial y de invertir recursos. Pues muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Porque sin duda la visión económica nos da un punto de vista y una perspectiva que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados y fortalece los que creemos que la tecnología está en el cambio, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a tener la parte final dedicada a dos cracks, los dos los considero amigos además y me va a gustar mucho escucharles para hablar sobre la parte de tecnología. Hay una cosa que es que muchos despachos, estructuras grandes, están utilizando unas y otras tecnologías, pero esto cuando se lleva a la justicia a veces es desconocido, ¿no? Sí que sabemos, pues en tal despacho, de hecho como curiosidad el otro día, hablando con un despacho, este grande estaba incluso habilitando una sala virtual para ya prepararse para los juicios virtuales que van a tener los socios, ¿no? Esa parte quizá la conocemos, los que estamos de este lado, pero del otro lado, toda la parte de administración de justicia, qué se está utilizando y incluso cómo se puede aportar con nuevas ideas será interesante. Así que va a empezar Juan Andrés, lo único, después tiene que salir de viaje, entonces aprovecho para despedirte antes y luego simplemente quitas la cámara y buen viaje. Y empiezo con la pregunta que te planteaba un poco, ¿no? Que quizá lo hemos visto una noticia recientemente, bueno, desde hace tiempo, la compartió de hecho Jorge Morel, que entrará después, ¿no? Sobre los jueces con inteligencia artificial en China, pero estos tenían ya incluso cara, ¿no? O sea, ya eran más allá de sistemas, eran sistemas cognitivos con apariencia física, ¿no? ¿Tú crees, independientemente que hay un tema de medios y es hacer muchas veces futurología, pero ¿crees que sería posible integrar o utilizar sistemas cognitivos en la prestación de los servicios dentro de la propia administración de justicia? Bueno, nada, muchas gracias, Sara, por la invitación y, bueno, y mil disculpas por tener que salir un poquito antes, ¿vale? A ver, no puedo decir que no, evidentemente, ¿no? Para mí está claro. De hecho, bueno, ahora
os voy a poner algún ejemplo, pero antes he estado, porque me han interesado mucho las intervenciones anteriores, he estado notando unas cositas que me gustaría un poco comentar y yo creo que los sistemas cognitivos, ¿no? Los sistemas basados en inteligencia artificial, por supuesto, en el mundo jurídico en general, como bien has dicho tú, Sara, en los despachos de abogados, bueno, están acelerándolo bastante. El número de startups, inversiones en lo que es LegalTech, está creciendo de una manera exponencial. Pero es que además en el ámbito de los jueces, ¿no? De los juzgados, también estamos viendo y tenemos muchas experiencias. Pero me ha gustado mucho toda la parte de formación, porque yo recuerdo un debate que tuve la suerte, una mesa redonda, tuve la suerte de estar con Antonio Garrigues, que hablábamos de este tema justamente. Y yo le decía que para mí las universidades han de suplir ahí una labor importante. Me refiero a las universidades de Derecho, ¿no? En concreto, en cuanto a que la gente pudiera tener esas primeras inversiones o inmersiones tecnológicas ahí. Y luego, por supuesto, no es un sector que yo conozca al 100%, porque no es el mío, como sabéis, pero desde luego en el sector tecnológico, estoy seguro que mi compañero opina igual, estamos acostumbrados a la formación continua y autoformación desde siempre, ¿no? O sea, al final, digamos que te estás buscando la vida. Entonces, me hace mucha gracia cuando en según qué sectores se habla de miedo a la tecnología, ¿no? Pero, sin embargo, cuando vemos una persona de 75 años usando el WhatsApp en el teléfono y mandándose fotos con la familia, lo ha asimilado perfectamente. ¿Por qué? Pues porque ha tenido un interés. Entonces, al final es un poquito el ver ese beneficio, ¿no? Volviendo un poco al tema de los juzgados. Nosotros, por ejemplo, hicimos una experiencia el año pasado que lo que intentábamos era, además, aplicando técnicas que yo sé, Sara, que te gusta mucho de design thinking y un poco de desarrollo más agile, ¿no? Bueno, pues intentamos descubrir cuál sería el escritorio del juez. O sea, ¿qué sería lo que un juez querría tener en su escritorio? ¿Cómo querría trabajar? ¿Cómo sería la forma para que el juez tuviera un trabajo mucho más productivo, ¿no? Y, por supuesto, acortar o reducir estos tiempos de espera? Entonces, bueno, cubrimos varias áreas, como os podéis imaginar y tal, y hay una de las partes que la verdad es que hicimos una prueba, bueno, una cosa muy chula, y fue en la parte de oralidad, ¿no? Todos los juicios orales. ¿Por qué? Pues porque, vamos, no os descubro nada si os digo que encontrar el minuto, sobre todo en juicios relativamente largos en el tiempo, encontrar el minuto donde el abogado, el acusado o el testigo habla de no sé qué punto, pues es un tema que no es sencillo, ¿no? Entonces, el poder coger y decir, bueno, pues yo puedo coger todas esas vistas orales, las puedo tratar, puedo ingestar un sistema de inteligencia artificial de manera que el juez, en el momento que está trabajando en su sentencia o en cualquier parte del proceso, ¿no? Pueda ir al momento del vídeo del día X, donde el acusado decía no sé qué contradicción con lo que dijo en otro día, y por supuesto, también puedo incluso buscar esas contradicciones automáticamente. O sea, al final, todo el reconocimiento del lenguaje natural y toda la parte semántica lo que me permite también es el poder localizar esas posibles incongruencias, ¿no? En declaraciones. Entonces, yo creo que ahí eso va a agilizar el trabajo de los jueces, bueno, de una manera brutal. Luego, toda la búsqueda de información, por supuesto, los sistemas cognitivos, todo lo que tiene que ver con reconocimiento del lenguaje natural en el sector jurídico, donde manejáis, bueno, cantidades ingentes de documentación, donde la legislación probablemente no cambie tantísimo, pero bueno, sí que hay actualizaciones, sí que hay nuevas sentencias que salen. Bueno, pues tiene un valor para mí, desde mi punto de vista, muy alto. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, y es un hándicap que se señalaba al principio, ¿no? Es que al final todos los sistemas cognitivos, inteligencia artificial, lo que queramos hablar, se basan en datos. Y para poder acceder a esos datos tenemos que tener primero los datos y esos datos tienen que ser accesibles. Los tenemos que tener preparados, tenemos que tener un expediente electrónico, tenemos que tener un acceso a fuentes de información confiables, ¿no? Fidedignas, y tenemos que poder
acceder a todo eso en tiempo real, de una manera segura, cumpliendo todo lo que tenga que ver con la ley de protección de datos, etcétera. Entonces, bueno, pues al final yo creo que si juntamos un poquillo todos estos datos, vemos el verdadero valor que estos sistemas de inteligencia artificial van a dar al juez. Y luego hay una parte que siempre, el otro día estaba dando una clase, bueno, una universidad, y siempre sale el mismo tema, ¿no? ¿Hasta dónde es inteligencia artificial o sistemas cognitivos y dónde empezamos con la parte analítica de toda la vida, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que todo el empuje que se le está dando a la analítica predictiva y a ver un poquito lo que puede ocurrir en un caso, en un juzgado, con un abogado en concreto, con un tipo de presentación, o sea, una forma de presentar el caso, etcétera, pues también va a ser un factor muy importante para cómo los jueces resuelvan. Y bueno, la verdad es que mi experiencia está siendo muy a través de empresas con las que trabajamos, que están desarrollando pues, mucho producto desde temas de contratos, temas de búsquedas de evidencias, temas de, pues esto, de alertas, ¿no? De cosas que estén ocurriendo así un poquito que se salgan de lo normal. Y sí que hay muy buena acogida en el mundo judicial. Como os decía antes, yo creo que la tecnología, siempre y cuando le ves un valor, la curva de aprendizaje puede ser más o menos extensa, ¿no? Pero tú cuando ves un retorno en esa inversión de aprendizaje, al final lo haces. Porque evidentemente a todos nos cuesta al principio pasar una semana en hacer un procedimiento que le hacemos en 2 o 3 días por el aprendizaje. Pero si sabemos que después el procedimiento va a durar media hora, pues vamos a invertir el tiempo, ¿no? Es un poquito lo más importante para mí. Y la parte, y ya acabo, la parte para mí importantísima, la parte de sesgos. Y es un tema que últimamente me tiene bastante preocupado, ¿no? Toda la parte de cómo tratar los sesgos en todos los sistemas de inteligencia artificial. Y trabajar mucho pues, con las personas que gestionan los datos, los que definen los algoritmos y bueno, un poco intentar minimizar el impacto de los sesgos humanos dentro de los sistemas. Pues muchas gracias, muchas Juan. Gracias. Buen viaje. Nada, y además, ya que sales tú, en cuanto salgas tú, entra Paloma, que nos acompaña. Muchas gracias. Gracias. Hasta ahora. Bueno, mientras va entrando Paloma, ahora ya vamos a hablar con Gabriel. Hola, Paloma. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Disculpad el retraso. Nada, no te preocupes. Justo ahora iba a empezar a hablar Gabriel y al final, pero no porque sea menos importante, entrarías tú, ¿vale? Entonces te hago un pequeño esquema de lo que hemos hablado. Sí, por favor, porque me he quedado en la inteligencia artificial y me he quedado completamente loca. No te preocupes. Bueno, pues ahora la pregunta un poco que iba dirigida a Gabriel es, recientemente comentamos, ¿no?, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de abrir un poco la puerta para determinadas cosas para la presentación de argumentos online. Sé que en tu caso tenéis experiencia no solamente en España, sino fuera de España, de cómo utilizar herramientas tecnológicas para la prestación y para ayudar en la administración de la justicia. ¿Es posible integrar estos mecanismos en España? ¿Cómo lo ves? Gracias, Sara. Gracias a los demás compañeros también. Han sido unas exposiciones muy interesantes y espero poder seguir el hilo como lo habéis planteado, ¿no? En relación con tu pregunta, Sara, mira, en el Parlamento británico hay una entrada por donde van entrando todos los miembros y dicta el protocolo que cuando pasan por una puerta específica justo para llegar a las butacas, tienen la obligación de levantar la mirada hacia arriba. ¿Para qué? Para que la persona que está controlando el acceso les pueda ver. Esto lo llevan haciendo desde la Edad Media y lo hacen es un sistema parlamentario muy protocolario, pero lo hacen porque esa era la forma que habían entendido que era posible generar confianza en la identificación de las personas. Y yo creo que mucho del desarrollo tecnológico que estamos viendo y de la implementación de sistemas en los distintos órdenes, pues va de eso, va de
un tema de confianza en la tecnología, un tema de confianza en que si una herramienta es suficientemente segura, si es suficientemente privada, si permite generar un registro de identificación adecuado que pueda ser posteriormente contrastable, etcétera. Y estamos en ese momento, estamos en el momento donde, bueno, estamos generando por distintas formas, pues esos sistemas de generación de confianza. ¿Por qué lo comento? Porque hacer la función de justicia que tiene un impacto directo sobre los derechos fundamentales de las personas, bueno, pues es necesario que cualquier sistema que se llegue a desplegar, pues cumpla con ciertos requisitos. Al respecto, bueno, hemos tenido pues la fortuna de trabajar con varios gobiernos en el desarrollo de sus propias soluciones tecnológicas para la impartición de justicia y, bueno, uno de los más recientes ha sido precisamente el de Japón, donde, bueno, en el sistema judicial japonés, pues somos capaces de llevar juicios digitales, básicamente, pues troceando por pistas, ¿no? O por momentos del procedimiento. ¿Para qué? Para permitir precisamente esos mecanismos de generación de confianza para las partes y para los jueces que puedan interactuar con todos, ¿no? Otros grandes ejemplos que hemos tenido en Europa fue particularmente también con el sistema británico y con un par de juzgados con los que hemos trabajado. Pero, nuevamente, estamos hablando de un tema de confianza, ¿no? Y de herramientas que están a disposición de las personas, de los jueces, de los letrados, de las partes, etcétera. Y creemos, y esto lo hemos mencionado en muchas ocasiones, creemos que hay decisiones que son muy importantes y que son tan importantes que no necesariamente se deben de dejar a las máquinas, ¿no? Por citar un par de ejemplos muy reveladores, ¿no? Y de precedentes, en algunos casos, algunos ya bastante conocidos, ¿no? Como el caso se llama Edward Bridges contra la Policía del Sur de Gales sobre la utilización de tecnologías de reconocimiento facial para la detección de posibles delincuentes o de posibles amenazas. Bueno, después de un análisis de proporcionalidad que se realizó durante un juicio que se levantó con motivo de utilización de esta tecnología, pues el tribunal decidió, oye, pues la policía estaba actuando de forma proporcional porque permitía, uno, la utilización técnica de la herramienta y dos, permitía la interacción del ser humano. El ser humano era el que al final del día tomaba la decisión sobre si se iba o no si se iba a detener o no a una persona. Otro caso muy conocido es el de Loomis contra Wisconsin, que es el famoso del software que permitía determinar si una persona podía o no volver a delinquir en el futuro, ¿no? Bueno, en este caso, nuevamente, las Cortes decidieron que era adecuado el uso de estas herramientas porque, bueno, era una herramienta más a disposición del juez. El juez al final del día podía tomar la decisión de seguir o no la recomendación de la herramienta. Y un último caso que me parece también muy importante mencionar en esta charla, pues es el de Blaine contra la división de motores me parece que era de Massachusetts. Bueno, ¿qué es lo que sucede en este caso? En este caso, una persona, bueno, y encaja perfectamente con esta temática, utiliza la identidad de otra persona para pedir una licencia de conducir. En ese momento, cuando va a la oficina para pedir su licencia para conducir, pues va con el administrativo le hace una foto y automáticamente, bueno, el sistema de reconocimiento facial de la central de vehículos, pues presentó la misma fotografía, pero con un distinto nombre, que estaba atribuido a una persona que había cometido delitos y que particularmente le habían quitado precisamente la licencia por algunas infracciones de tráfico. En ese momento, pues lo que decidieron fue negarle el nuevo permiso de conducir.
Esta persona decidió pues litigar esta decisión administrativa, alegando de que no el personal que estaba tomando esa decisión en la oficina de tránsito no estaba debidamente capacitado para poder utilizar esa herramienta, por un lado, y dos, que era una herramienta experta, de uso experto, que hacía que el nivel de la prueba fuera superior, es decir, que se requería un peritaje adicional. Bueno, después de una disertación importante dentro de este procedimiento, se llegó a la decisión de, uno, al ser una operación administrativa dentro del propio estamento del gobierno, pues no era necesario subir al nivel de una prueba pericial para este tipo de decisiones. Y dos, que nuevamente era una herramienta que estaba a disposición de personas para poder tomar una decisión, pero la decisión al final del día recae en ese caso era del administrativo, pero bien pudo haber sido de un juez. Entonces, ¿a qué voy con lo que estoy comentando? Bueno, pues todo tiene que ver nuevamente con la confianza que podamos tener o no en estas herramientas. Al día de hoy hay herramientas que son muy eficaces, muy eficientes, que son muy potentes. Hay otras que no lo son. Hay otras que, bueno, es por muchos conocidos, por ejemplo, pues los problemas de sesgos en el análisis de imágenes de razas, de personas de distintas razas, o incluso el reconocimiento de texto de personas con distintos idiomas. Bueno, pues el estado de la técnica es el que es ahora. Eso no quita que en aquellos sitios donde hay un espacio claro para esa tecnología, bueno, se le dé la oportunidad tanto a los funcionarios que trabajan en las cortes como a los letrados para poder aprovecharlas en la medida de lo posible, ¿no? Y bueno, y poco más, eso es lo que quería comentaros. Pues muchísimas gracias. Me ha mandado un mensaje Luis, que decía una cosa muy en línea con lo que decías tú, ¿no? Luis Acairo, el magistrado que explicamos, que decía que más tecnología debe reducir los plazos, no las garantías, ¿no? Entonces, también saber el estado real donde está la tecnología y pues nos hace ser más prudentes. Pues muchas gracias, Gabriel. Ahora, Paloma, 1000 millones de gracias. Gracias a vosotros. Te hago un mini resumen, pero es que sería imposible porque es súper interesante. Hay varias cosas que además a ti te hubiera encantado escuchar, porque se ha hablado de la importancia, sobre todo, de centrarnos en la parte de seguridad, confidencialidad y mediación, ¿no? Que son las críticas un poco a todo el uso de la tecnología. Se ha hablado de las diferencias entre las diferentes comunidades autónomas, las posibilidades de la tecnología siempre protegiendo y estando al servicio de la justicia y de las decisiones finales que tienen que tomar las personas. Y hay un tema que a mí me parece interesante, pero ya sabes que puedes hablar de lo que quieras, igual que cada uno de ellos, ¿no? Que les decía un poco en lo que se sienten cómodos. Hay una parte que es interesante, sobre todo cuando hablaban que en algunas comunidades hay expediente electrónico, que otras no. ¿Qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con la interoperabilidad? La semana pasada veíamos cómo ha nacido una aplicación, pero esto es a nivel de los despachos, que se llama Loopel, para cruzar datos y hacer que unos sistemas hablen con otros. ¿Qué hacer en la administración de la justicia? Pues todo para ti. Buenas tardes. Pido disculpas por mi llegada tardía. La verdad es que parece como que desde que aunque estamos ya en la nueva normalidad, el confinamiento nos ha traído una especie de amontonamiento de las reuniones que si las tuviéramos que tener en el mundo real sería imposible porque nos pasaría, hoy los atascos no nos lo permitirían. Así que bueno, pues voy amontonándome de una encima de la otra y os pido disculpas por haber tenido que correr tanto y no haber podido escucharos porque me interesa muchísimo y sobre todo porque opinar sin saber lo que se ha dicho antes pues es un poco arriesgado y la verdad es que me arriesgo a que me deis que me echéis una reprimenda porque muy probablemente diga alguna tontería que vosotros ya habéis resuelto en la fase previa a mi intervención. Yo os tengo que decir una cosa, os voy a hablar desde lo que soy, desde lo que sé y además intentando aterrizar mucho la cuestión porque creo que a veces aterrizamos muy poco las cuestiones en el mundo del legal tech, como se llama ahora, o de la tecnología aplicada a las soluciones legales, creo que aterrizamos poquísimo y creo que no solo en el legal tech, no nos vamos a echar solo piedras sobre nuestro propio tejado los abogados. Creo que cada vez que he visto la aparición de sistemas informáticos o de cualquier innovación en una organización, al final
en muchos casos es poner tecnología sobre problemas preexistentes que no se han solucionado. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hay en general en lo que se llama transformación digital, digitalización, ponerle un ordenador al funcionario, al administrativo, a quien sea. Que en realidad no solventamos los problemas tanto de organización, los problemas de carácter de los equipos. En muchos casos tenemos problemas claros de carácter de gente que dirige equipos que no debería de dirigirlos, y luego tenemos un problema de procesos. Y llama la atención que precisamente los abogados, que tenemos una ley procesal para cada jurisdicción y que sabemos cuál es ese proceso, en realidad tengamos un severo problema de procesos internos de cómo gestionar la oficina judicial. Yo creo que el primer problema que tiene cualquier gestión antes de plantearnos poner ninguna tecnología por encima, aunque ya la estamos poniendo, el primer problema que tenemos es el problema de la oficina judicial. Hubo un intento de reforma de la oficina judicial hace muchos años que quedó en nada, y seguimos teniendo una oficina judicial que, para mi gusto, es obsoleta. Y cuando las oficinas judiciales son obsoletas, cuando es muy complicado y sobre todo cuando ese funcionamiento obsoleto entra en conflicto con el principio de independencia judicial, en donde resulta que muchos jueces entienden que la gestión de la agenda es jurisdiccional y entonces a partir de ahí ya la tienes liada, porque claro, es una cuestión de saber si puedes informatizar algo tan sencillo como que yo tenga mi agenda de letrado y que cuando se va a poner una vista se abra y se vea exactamente si ese día yo tengo una vista en Alpedrete o ya al día siguiente tengo una en Barcelona que me impediría de todo punto estar en una audiencia previa que me toca el día tal, pues que la gestión de la agenda se considere jurisdiccional, excedernos en el concepto de jurisdiccionalidad impide buena parte de la reforma que requiere la oficina judicial. La oficina judicial se debería de ver con la misma perspectiva de procesos de modernización que se ve en la agencia tributaria, que se ven otros servicios que sin duda alguna generan beneficios económicos, y seguro que Juan ya lo ha dejado claro, la cantidad de dinero que hay embolsada en la justicia en este país es de tal magnitud que deberíamos de plantearnos muy seriamente el retorno económico que supone invertir en esa reforma. Una reforma organizativa que se basaría en unos procesos internos diferentes. No estoy hablando de cambiar el plazo de recurso de apelación y este tipo de cosas, por ridículo que me parezcan 5 días de anuncio, pero aún así creo que tenemos un problema organizativo grave y que tenemos que empezar respetando profundamente la independencia judicial, que creo que no debe de ser tocada bajo ningún concepto, que de verdad quede claro la gran distancia que hay y además así está recogida la diferencia que existe entre la justicia, entre administrar la justicia y la administración de justicia, que son dos conceptos distintos, que son dos conceptos competenciales diferentes, que están repartidos competencialmente de manera distinta, de ahí que tengamos esos problemas de interoperabilidad que tanto se mencionan, dado que la administración de justicia está delegada a las comunidades autónomas y por lo tanto tenemos un problema competencial. Y luego tenemos un problema de competencias, es decir, de que no somos capaces de decir las cosas como son. Sinceramente, la oficina judicial, yo entraría en Plaza de Castilla y me haría, pues como en los programas estos de reformas americanos, un open concept, tiraría todas las paredes aquellas que dan pena verlas, aquel ventanuco por lo que ahora te están atendiendo con una visera hecha casera. Es que es todo muy de manguitos del siglo XIX, es decir, todas las instituciones de este país, absolutamente todas las instituciones que aparecen recogidas en la Constitución, todas, el Ejército, la Policía, todas se han modernizado, menos la justicia. La justicia sigue en un estilo siglo XIX que, hombre, al que le guste el vintage, pues está bien, pero desde un punto de vista de eficiencia, pues nos estamos dejando la economía nacional y sobre todo estamos haciendo una cosa que es terrible, que es revictimizar a las víctimas, es revictimizar a las partes en los procesos, es encontrarnos con víctimas de procedimientos penales terriblemente duros que no encuentran justicia en unos procedimientos lentos, obsoletos, que no funcionan adecuadamente. Y por lo tanto, desde esta perspectiva que yo ya llevo, pues puedo decir tranquilamente 32 años de ejercicio profesional, así que alguna vez me he puesto la toga, menos de las que hubiera querido. Bueno, la verdad es que procuro no ponérmela porque el grado de incertidumbre que me generan los juzgados es algo que yo hago un análisis de riesgos y antes de ir a un juzgado pues quiero quitarme esa incertidumbre que me genera el juzgado. Yo creo que
os he estado escuchando hablar de cosas que me parecen, no me parecen fantásticas, cosas con las que no puedo dejar de estar de acuerdo. Yo me dedico a la ciberseguridad, yo soy un abogado un poco raro, me dedico más casi a la ciberseguridad y al diseño de procesos y que a otra cosa. Habéis hablado de la generación de confianza. Yo he sido editora internacional de normas sobre firma electrónica, PKI, reglamento de IDAS y todo este tipo de cosas, y os puedo decir que todo esto está muy bien, pero no es usable, ¿vale? Está muy bien que estemos muy preocupados por la seguridad. De hecho, yo estuve en un proyecto para ver cómo era LESNET por dentro. LESNET no funciona porque se firma la firma del token, de la tokenización del hash de la firma de no sé quién. Y entonces, entre que va y que viene y que no sé qué, no sé cuántos, aquello se carga, aquello no hay sistema que lo aguante, ¿vale? No hay sistema que lo aguante. Como no tiene sentido que no puedas subir documentos de más de 2 megas y tengas a los procuradores a pedal subiendo documentos, comprimiendo PDFs, con que a veces se te quedan las imágenes que no sabes si la prueba aportada era una foto de un coche con un abollón o era un elefante. Es decir, que francamente esta es la realidad. Entonces, me parece todo muy bien que hablemos de inteligencia artificial, data flow y tal, pero es que tenemos las necesidades básicas, muy básicas. Es que ya no pido que entremos en la inteligencia artificial y los sesgos. Es que me preocupan poquísimo los sesgos de las inteligencias artificiales. Lo que me preocupa es que los funcionarios no tengan un sistema de Libra, por ejemplo, en donde tiene que unos formularios prefijados, en donde va metiendo las cosas a capón. Señores, o sea, es que en donde tengamos comunidades autónomas que sean incapaces de hablarse entre sí para interoperar. Vamos a ver, ¿cómo no puede ser posible? Si yo puedo interoperar con cualquiera de las personas con las que trabajo porque sé hacer una carpeta remota y ponerle un nombre, ¿de verdad es tan complicado hacer un expediente electrónico, señores? Cuando todos estamos haciendo expedientes todos los días, es tan complicado ponerle a la carpetita el nombre de procedimiento ordinario 45/2020, ¿vale? Supongo que no va a ser Fornox, pero es que resulta que el LESNET tampoco lo es. O sea, también ya han hackeado LESNET porque era posible entrar a través de una URL alargada y entrar en datos que no eran tuyos. Por lo tanto, a veces estamos más preocupados en hacer el doble tirabuzón del hash y de la firma electrónica de que las cosas se usen. Que se usen, que no tengamos los abogados y los procuradores que presentar por LESNET la documentación y luego nuestro procurador tenga que ir con las mismas copias que iba antes al juzgado. Porque resulta que la Administración de Justicia no tiene dinero para imprimir, porque yo puedo entender que muchos jueces les resulte incómodo trabajar un PDF en la pantalla de un ordenador. Yo me he acostumbrado, hay gente que no se acostumbra y necesita subrayar, necesita anotar, yo lo respeto. Lo que no tiene sentido es que como no tienen papel en la Secretaría, tengamos al final que llevar esos famosos carteles de la Secretaría de los Juzgados del letrado, tráigase su propio papel si quiere hacer fotocopias. O esas 3 o 4 copias para las partes, porque resulta que, aunque lo hemos presentado por LESNET, tenemos que presentarlo en papel porque su señoría necesita tenerlo en papel para podérselo leer y el letrado de la Administración de Justicia lo mismo. Es decir, que tenemos un sistema redundado en donde, en estos momentos, mi mínima preocupación es, francamente, el reconocimiento facial. Y os lo tengo que decir así de sinceramente, sobre todo porque resulta que no hay ningún sistema que permita saber a día de hoy, cuando uno entra en un juzgado, si el abogado que está actuando en nombre de su cliente está sancionado y puede entrar en ese juzgado, ¿vale? Entonces, ya si nos ponemos a decir cómo se identifica, yo he estado yendo con una foto del Colegio de Abogados de Madrid, de mi carnet profesional, que podía ser yo o mi tía Paquita. O sea, podría ser cualquier persona porque cualquier parecido a la realidad con la foto era pura coincidencia. Yo llegaba allí con mi carnet profesional, vean que el nombre de mi carnet profesional coincidía con el de los autos y arreando. Y se entra en el juzgado. Ni reconocimiento facial, ni firma electrónica, ni tal. Por favor, o sea, si no somos capaces de utilizar la tarjeta ACA con un certificado de atributos que nos dice si un determinado letrado está dado de alta y si el letrado tiene una sanción de 6 meses que le impediría estar ejerciendo y entrando en ese juzgado, pues yo, francamente, no me preocupa nada que en una call vaya a tener su señoría que mirarme a la cara y decidir que soy yo. Que le enseñe el carné y que acto seguido le diga, pues mire, soy yo. Pues que su señoría, que será el letrado de la Administración de Justicia, advere el contenido de eso y tirando para adelante. Oye, ¿que vamos a tener usurpaciones de personalidad? Pues lo vamos a pasar fenomenal. Porque si yo os contara
¿Cuántos letrados han ido con suspensiones de 2 años a llevar procedimientos judiciales con el efecto de la nulidad de actuación sobre ese procedimiento judicial y nadie se ha dado cuenta? O sea, tengo una larga lista y algún día me escribí un libro sobre todos los procedimientos judiciales en este país que son nulos de pleno derecho por letrados que no podían haber entrado a ejercer y a defender a sus defendidos. Por lo tanto, la tecnología no va a solucionar un problema endémico de falta de recursos económicos en la Administración de Justicia. A mí que no me digan que hay resistencia al cambio, lo que no hay es medios para cambiar. La gente ha demostrado que se ha apuntado a Zoom cuando ha hecho falta y lo ha hecho divinamente. Yo creo que habrá gente que se resista al cambio, pero no creo que sea mayoritariamente el caso. Lo que hay que dejar es dejar de depender pues, de aquel funcionario que siempre está de baja cuando vas a mirar su expediente, porque tienes una oficina común que presta servicios a todo el mundo de manera con unos sistemas informáticos que funcionan, con una base de datos que funciona, es decir, y ya la interoperabilidad viene sola. Si utilizas cualquier metodología de bases de datos que sea estándar, pues la interoperabilidad funcionará. Es decir, lo que no podemos seguir haciendo es que el informático de cada comunidad autónoma se emocione, se venga arriba, y como él solo programa en Python, pues resulte que se haga una base de datos, que se lo haga en Python y el otro se lo haga en PHP porque le mola. No, señores, es que tiene que haber, es tan sencillo como establecer unos estándares básicos de funcionamiento, se hace todos los días, funcionan perfectamente, en informática funcionan todos los días y me parece sorprendente que en el mundo de la justicia no se haga. Y yo creo que no se hace porque no se quiere hacer. Sí, simple y llanamente, pero es un problema no de resistencia al cambio, sino de voluntad. A partir de ahí, francamente, hagamos los juicios por Zoom o por donde sea, pero que sea usable. Que no haya que, de nuevo, alguien... El otro día utilicé el sistema de Cisco de la Administración Pública para conectarme. Nunca hemos tenido más problemas con una conexión que con aquel sistema de Cisco. También quedamos chorrocientos. Se caía, se venía, se iba, no sé qué. Webex es un sistema fantástico, es de Cisco, es exactamente el mismo sistema que se basa. Me da igual, o sea, cojamos Webex, cojamos Microsoft Teams, cojamos el que sea y ya iremos solventando los problemas de garantías del procedimiento sobre la marcha. Ya iremos haciendo constar en la grabación, ya iremos haciendo constar en el acta lo que haga falta. Tendremos grandes ventajas porque ahora cuando se exhiba un documento lo verá todo el mundo, no habrá que estar repartiendo el documento entre 25 personas. Habrá que establecer sistemas para que los que están asistiendo a la vista no vean la documentación si consideramos que no la deben de ver, pues técnicamente habrá que resolver esas cuestiones. O si hay que exhibir documentación, pues habrá que echar a quien está presente en la sala, se les desconecta y se les vuelve a conectar. En fin, que hay opciones 1000, pero que mi preocupación es que cambiemos la oficina judicial de una buena vez, que seamos capaces de trabajar con unos sistemas de subida y de carga de información que no requiera, que tenga una criptografía tan buena que haga imposible su uso, que primemos la usabilidad, el sentido común y la reorganización de las oficinas judiciales. Y los abogados pues nos adaptaremos porque nosotros somos esos señores que llevamos y traemos los derechos de nuestros clientes y nos adaptaremos a lo que la justicia requiera de nosotros. Y bueno, pues no tengo nada más que decir, estimados compañeros. Encantada de hablar con vosotros. Bueno, Paloma, te quiero decir que yo, como no ejerzo, pero tengo el carnet del colegio, creo que tengo una foto de la orla. O sea, que la próxima vez que quedemos te voy a enseñar mi foto de la orla. No he tenido que cambiar mucho, pero vamos, yo te digo que con mis cortes de pelo, vamos, podría ser yo o Rita la cantadora, la que entra en sala, te lo digo así. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero es que tengo una pregunta, te la lanzan a ti, Carlos Fernández, aunque me dice, ahora que la estoy oyendo sé lo que me va a contestar, me dice, ¿puedes preguntarle a Paloma si cree que la nueva Carta de Derechos Digitales, en cuya elaboración estás participando, incluiría el derecho a una justicia digital efectiva? Carlos Fernández, de Walters Kluwer. ¿Crees que se incluirías el derecho a una justicia digital efectiva? Porfa, me añade. Ay, porfa. Pues si es porfa, entonces... Vamos a ver, nosotros los trabajos no son secretos, pero tampoco podemos ir contando por ahí lo que vamos a hacer, aunque haya personas que hayan hecho algunos comentarios de sus aportaciones. Yo lo que puedo decir es que una de las cuestiones que yo he puesto encima de la mesa es que debemos de reinterpretar el artículo 24 de la tutela judicial efectiva. Es decir, no podemos seguir pensando en entornos digitales en donde el modo comisivo de los delitos es completamente digital en muchos casos,
o en donde hay procedimientos civiles o mercantiles con una prueba fortísima de naturaleza digital, no podemos seguir pensando que la tutela judicial efectiva se puede hacer de la misma manera. No cambiar el artículo, porque el artículo, yo soy muy poco partidaria de que si un principio general está bien redactado, no debe de ser modificado, pero sí que debemos de tener en consideración que a lo mejor debemos de tener aplicaciones en el terreno sobre cómo solventar, por ejemplo, el hecho de que una víctima de violencia de género no pueda aportar un pantallazo en un procedimiento judicial porque el Tribunal Supremo ha dejado claro que hay que aportar en 2 sentencias, hay que aportar un informe pericial y que esa persona vaya con un abogado de turno de oficio y el abogado de turno de oficio no tenga capacidad de acudir a nadie para que le haga eso ni gratuitamente ni dentro de la propia Carta de Servicios de Justicia Gratuita, que aunque incluye generalmente que esos gastos están incluidos en la justicia gratuita, la realidad es que luego no se dotan. Y como no se dotan, pues no hay un cuerpo de... sí que los hay, los famosos peritos judiciales, que algún día hablaremos de las listas de peritos judiciales, eso para otro webinar. Ahora mejor no me voy a meter en otro charco, pero sí que creo que por ejemplo, en delitos nos ponemos morados a poner nuevos tipos de delitos, el sexting, el grooming, tal, pero luego resulta que la policía está completamente colapsada y tarda 2 o 3 años en mirar un disco duro para saber, o un teléfono móvil para saber lo que ha pasado. Entonces, ¿y cómo aporto una prueba? ¿Cómo evito que aquello acabe archivado? Es decir, que los derechos, a lo mejor no necesitamos reescribir tantos derechos, pero sí necesitamos hacer las modificaciones, las implementaciones necesarias para que sean efectivos en un nuevo entorno. Y a lo mejor, pues se me ocurre, y esto lo estoy diciendo sobre la marcha, Carlos, no lo pongas como que lo va a decir el grupo de trabajo, se me ocurre que las aportaciones de periciales en el procedimiento civil, pues a mí me parecen una locura que tengas que aportar una pericial con la demanda cuando no sabes ni lo que te van a contestar. Entonces, en muchos casos, pero una buena pericial. Es decir, que hay muchas figuras que son muy necesarias, como son las diligencias previas y otras figuras que habría que agilizar y que en el mundo digital nos ayudarían mucho porque la prueba se evanescente y desaparece y, por lo tanto, en muchos casos la aportación de la prueba resulta imposible en el procedimiento. Entonces, todas esas cosas serían pero sin cambio. Es decir, hay que revisitar el derecho de tutela judicial efectiva para darnos cuenta de qué cambios tenemos que hacer para que la tutela judicial sea efectiva de verdad. Bueno, yo quería daros de verdad a todos muchísimas gracias. Yo he aprendido un montón. Yo siempre, hay una cosa que digo, ¿no? Hay veces que me dicen, hija, tú sabes un montón. Y digo, ¿por qué? Porque estoy escuchando, digo, al revés. ¿Sabéis lo que quiero hacer cuando quiero aprender? Junto a gente que sabe y que es como vosotros para aprender. Entonces, yo os doy las gracias. Estoy convencida de que todo el mundo, bueno, está igual de emocionado que yo. Yo, de hecho, tengo todo el WhatsApp, cada vez que hablabais uno, que está traduciendo la realidad de cada uno de vosotros, está dando la enhorabuena. Os agradezco muchísimo el tiempo. Os voy a pedir solamente que os quedéis, que vamos a finalizar, pero si pudierais quitar las cámaras porque vamos a dar paso a 3 personas. Gracias de nuevo. Bueno, si alguien quiere decir algo antes de cerrar, queda abierto, ¿eh? Y si no, doy paso a lo siguiente. Gracias a vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que hacer un resumen de todo lo que hemos escuchado creo que sería complicado. Pero creo que nos quedamos con ideas al final de todo el ciclo, ¿no? Que es mucho más interesante desde cómo es posible llegar al cambio y creo que quizá una frase que lo resume y que vuelvo a repetir la frase de Luisa Cairo, precisamente es que la tecnología reduce los plazos pero no las garantías y eso es una de las cosas que al final tiene que revertir en favor del ciudadano, ¿no? Bueno, a continuación os dejo, que no sé si está pudiendo entrar, Laura ya está aquí, para clausurar, Chema, hola Jorge, y Chema, por favor, ponte la cámara, que llevas todo el rato ahí en el backstage. Vale. Bueno, pues las 3 personas, junto con otras cuantas que están detrás, tenemos una cosa en común y es un proyecto que ha nacido con el fin de potenciar y de trabajar sobre esto que hemos estado hablando sobre los ciclos. Entonces, os lo voy a explicar un poco Jorge y adelante, cuéntales un poco qué hacemos en juicios telemáticos. Claro, gracias por la invitación. Brevemente, yo lo que quería comentar es, lanzamos la semana pasada, no hace todavía ni una semana, el jueves pasado, algo que se llama juiciostelemáticos.com,
que es una iniciativa, en este caso de LegalTX, Legal Hackers Madrid, Legal Hackers Málaga, Derecho Práctico, Code Warriors, toda una serie de promotores particulares y, por tanto, también organizativos, que lo que está intentando es visibilizar el fenómeno de los juicios online, telemáticos, virtuales, como le queramos llamar. Telemáticos es el nombre que hemos elegido nosotros, a efectos nacionales y también alrededor del mundo. Y ahí lo que estamos intentando hacer es, ya digo, en juiciostelemáticos.com, que los podéis compartir, podéis ver la web, ver la actualidad al día a día. Por tanto, estamos contando cosas que están ocurriendo con bastante foco nacional, pero también internacional. Estamos compartiendo todos los recursos que estamos localizando, efectos de guías, protocolos, webinars que se están publicando, porque al final, como han visto hoy, cuando hablaba, por ejemplo, Paloma, es todo un fenómeno un poco bastante novedoso y, por tanto, es importante ir ajustando que si es mejor Zoom o es mejor Teams. Y luego, por ejemplo, también estamos intentando generar mucho dato objetivo. Lo primero que estamos haciendo ahora es mapear todos los juicios telemáticos en España. Entonces, hemos cogido Google Maps y hemos comenzado a situar juzgado por juzgado donde se ha producido ahora mismo un juicio telemático a efectos de que cualquier operador jurídico que se encuentre en este universo, al que le corresponda vivir esta situación de la nueva normalidad telemática, pueda ver que hay más gente a la que también le está ocurriendo y pueda ver dónde, y por tanto pueda contactar con ellos y compartir experiencias y estar un poco al día. Por tanto, los juicios telemáticos es un sitio para estar al día de lo que ocurre en este fenómeno, compartir experiencias. Y nos podéis tanto seguir, estamos en Twitter con @jtelemáticos y desde la web. Entonces, es un poco lo que quería contar yo. Muchas gracias, Jorge. Voy a recordar, aunque he hecho un barrido, todas las personas que están dentro del proyecto. Os voy a pedir que cuando hable uno de vosotros silencie el micrófono porque hay algo de ruido por el final. Las personas que forman parte de este proyecto por orden alfabético son Guillermo Pérez Alonso, Isabel Iglesias, Javier Ercilla Ramos, Jorge Morel Ramos, José María Aparicio Boluda, José María Fernández Comas, Juan Antonio Orgaz, Laura Paquer, Luisa Cairo, María Gómez Casas, Raquel Catalá Beses y aquí una servidora, la última. Entonces, ahora Laura, que además ya te veo con la maleta detrás. No. Os va a explicar un poco ya para terminar, antes de que haga el cierre Chema y agradecérselo, una cosa en la que pedimos vuestra ayuda para poder hacer de esto algo que al final signifique un cambio. Adelante, Laura. Sí, pues buenas tardes a todos. Yo lo que vengo a comentaros es que a raíz de este ciclo que hemos organizado, porque de los que nos conocéis sabéis que llevamos años desde Legal Hackers intentando pues juntar tecnología, derecho, nosotros y otras comunidades, ¿no? Pero y hemos visto en esta transformación de estos últimos 3 meses cómo de repente, como de muy necesario, de urgente, de inminente era lo que nosotros llevábamos tiempo hablando, ¿no? También eso ha cambiado un poco nuestro foco, ¿no? Que tal vez no habíamos insistido antes tanto sobre la necesidad de la tecnología en la administración de justicia, pues porque todos tenemos unos entornos, venimos más bien de la parte privada, ¿no? Que nos organizamos esto y ahí es donde dijimos esto tenemos que poner el foco porque ahí sí que tenemos posibilidad de aportar nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacer una encuesta, hemos elaborado una encuesta gracias también a Guillermo, que está por ahí en el feedback, en el backstage poniendo los tweets, que es sociólogo. Queremos entender un poco el uso, esos primeros usos que están haciendo de los juicios telemáticos, ¿no? Quienes lo están promoviendo, pero no solamente. Sabemos que no todo el mundo está de acuerdo con eso, también nos interesa conocer todas las voces, los detractores, quienes están a favor de ello, pero todas las personas implicadas. Queremos que, no sé si Chema has podido poner el link a la encuesta en el chat, porque yo no sé si nos lo podemos mandar a posteriori por Meetup. Está alojada en la página web que os comentaba Jorge antes de juicios telemáticos. Y en esta encuesta os preguntamos un poco por vuestras experiencias y pretendemos tener respuestas tanto de la parte privada como pública. Queremos escuchar todas las voces porque, como decía Paloma antes,
en su impactante, como siempre, charla, queremos que prime la usabilidad, ¿no? Creemos que como paso para esta aceptación tecnológica en la justicia tiene que primar la usabilidad sobre el resto, ¿no? Entonces, para ello, pues la única forma que consideramos es recabar opiniones. Todo esto está alojado en la página de juicios telemáticos y creo que ya se ha puesto el enlace, ya Chema ha puesto el enlace a la encuesta. Os invitamos a rellenarla vosotros y a circularla a todas las personas que tenéis a vuestro alrededor que tenga algún tipo de implicación en este tema. Así que, pues nada, muchas gracias a todos. Les cedo la palabra a José María Fernández Comas, que ha tenido la inmensa amabilidad de aguantarnos durante todo este ciclo, y yo ya me callo y le dejo que cierre esto. Gracias, Laura. Emma, por una vez que te dejamos la palabra, no te oímos. Me has ordenado que apague el micro y lo he apagado. No, que decía que el inmenso privilegio que tengo yo de formar parte de esta iniciativa de juicios telemáticos, juicios online y de estar muy cerquita de los legal hackers, que se está muy calentito y se aprende mucho. Todo esto por mi parte empezó, ¿os acordáis del segundo episodio de vuestro maravilloso ciclo que iba sobre juicios virtuales? Pues ahí hubo una serie, un torrente de ideas de abogados y magistrados, y yo creo que el germen empezó ahí, de hacer un portal, un sitio compartido sobre contenidos de este fenómeno que desde luego no tiene vuelta atrás, yo creo, ¿no? Va a dar la vuelta a muchas cosas, por ejemplo, Microsoft Teams, GoToWebinar, Webex, Cisco, van a ser legal tech en tanto en cuanto facilitan el acceso a justicia, pueden ayudar a evitar el colapso de la administración de justicia, ¿no? Bueno, ya lo veremos. En todo caso, muchísimas gracias y tenéis que repetir cosas como esta, en Legal Hackers. Bueno, seguro que la haremos de mano. Al final lo que suman estos proyectos es gente que de forma desinteresada, igual que muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos los que habéis estado en todo el ciclo, ha sido una pasada. Y y es la única vez que os pedimos que hagáis algo, que es la encuesta, y es para al final volver y redundará a nivel en el ciudadano, ¿no? Y en poder hacer cosas de calidad. Gracias de nuevo. Me da pena hasta despedir el ciclo. Gracias a todos los que nos habéis seguido. Gracias a los que estáis ahí. El vídeo también lo colgaremos en el canal de YouTube. Y 1000 millones de gracias, Chema, por alojarnos en vuestra casa. Nada, una suerte. Muchas gracias a vosotras. Hasta ahora. Chao.